Un saludo a todos los estudiantes de 10º grado y de primer año de la enseñanza técnica y profesional, así como a los profesores y a los familiares de los estudiantes que se encuentran frente a la televisión esperando la clase de hoy. Como pueden ver, continuamos trabajando trigonometría y en trigonometría la aplicación de esta al cálculo de cuerpo. En la clase pasada trabajamos prismas y pirámides. Hoy vamos a ver otros cuerpos. Vamos a ver la diapositiva. Bien, en el tema de hoy, como pueden ver, vamos a ver, como les decía, cálculo de cuerpo, cilindro, cono y esfera. Y además vamos a decir los contenidos a evaluar en el segundo trabajo de control, aunque bueno, al inicio de estas transmisiones hicimos alusión a lo mismo, pero bueno, ha habido preocupaciones, inquietudes y bueno, vamos a dar estos contenidos. Para ver los cuerpos, o sea, lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer referencia de cómo vemos estos cuerpos, la estructura de estos cuerpos a nuestro alrededor. Por ejemplo, ahí la podemos ver en la arquitectura, observe, hay un edificio muy conocido por todos, uno de nuestros faros que tienen la forma cilíndrica, la Torre de Pisa, tan conocidos por todos. Miren, un árbol, cerca del árbol tenemos un cono, fíjense. También, como ejemplo de esfera, tenemos, bueno, la estructura de nuestra pelota, ¿verdad? Una lata de conservas, un pino que tiene forma de cono, un barquillo. Y así podemos mostrar ejemplos de estos cuerpos que vamos a trabajar en la clase de hoy. Por tanto, nuestro objetivo es resolver ejercicios donde se aplique el cálculo de cuerpo utilizando las razones trigonométricas y lo aprendido sobre la resolución de triángulos cualesquiera. ¿Qué debes saber entonces? Bueno, el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos trabajado bastante frecuente, las razones trigonométricas, el área y el perímetro de las figuras planas, las fórmulas de volumen y área total del cilindro, el cono y la esfera, porque estas ya la habías comenzado, estos cuerpos los habías comenzado a estudiar en la secundaria básica. Recuerden que lo que vamos a hacer ahora es aplicar los conocimientos nuevos que tienes de trigonometría a estos cuerpos. Vamos a comenzar por el cilindro. Y decimos que el cilindro es un cuerpo engendrado por la rotación de una superficie rectangular alrededor de uno de sus lados, ¿verdad? Ahí tenemos un cilindro, esa es su forma. Este tiene, por supuesto, dos bases circulares. Y ahí tienen, bueno, este segmento después lo vamos a denominar mejor, porque este segmento está en la superficie del cilindro y tiene un nombre muy específico. Ahora, como cilindro, podemos tener cilindros oblicuos y cilindros rectos. Recuerden que en el caso de los cuerpos, cuando la altura no está en el centro del cuerpo, este cuerpo es un cuerpo oblicuo. Así igual que vimos en el prisma, en la pirámide, sucede con el cilindro. Ahora bien, si la altura se encuentra uniendo los centros de los círculos de sus bases, decimos que el cilindro es un cilindro recto. Cilindro circular recto, vamos a definir cada uno de sus elementos. Observen que ahí sabemos que es recto por lo que acabamos de decir. Pero vamos a encontrar que en la superficie de este cilindro vamos a tener numerosos segmentos que unen los puntos de la circunferencia de sus bases. Estos segmentos, recuerden que se llaman generatrices. Muy importante saber dónde se encuentran las generatrices de un cilindro circular recto. Que además, estas generatrices, en el caso del cilindro circular recto, es numéricamente igual a la altura. Pueden tomar esa nota si desean. Es importante que sepan diferenciar generatriz y altura, aunque numéricamente en el caso del cilindro circular recto son iguales. Ahora ya tenemos el cilindro, pero vamos a seguir viendo el resto de sus elementos. Vamos a desarrollar, como decimos, ¿verdad?, el cilindro circular recto. Aquí tenemos la superficie lateral.
que es un rectángulo. Cuando abrimos esa superficie es un rectángulo, que tiene como lados, observen ahí, la circunferencia, y aquí la altura. Decimos que es altura porque, como habíamos dicho anteriormente, es numéricamente igual a generatriz, va a coincidir. La superficie lateral entonces, de un cilindro, miren cómo va a estar dado. Si lo que tenemos en uno de sus lados es la longitud de la circunferencia, podemos decir que el área lateral del cilindro va a ser 2pi RH, o lo que es lo mismo, pi por d, porque 2 veces el radio es el diámetro, por la altura, o también lo que es lo mismo, el perímetro por la altura. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar, tomar nota de esas fórmulas porque las vamos a utilizar. Bien, pienso que pueden haber tomado nota de estas fórmulas. Vamos a continuar. Pero ¿cómo se calcula en el cilindro el área total del cilindro? Bueno, el área total, como bien lo dice la palabra, comprende el área de sus dos bases y el área lateral. Eso de manera general. Ahora, específicamente en el cilindro podemos decir que es 2pi por el radio al cuadrado más 2pi RH. Pero es importante que sepa que cuando hayamos área total de un cilindro, nos estamos refiriendo a todas las áreas que éste tiene. Por tanto, por eso dice 2 veces el área de la base más el área lateral. Ya si saben calcular el área de la base, que saben que es un círculo, y el área lateral, que lo mostramos anteriormente, pues pueden sustituir. En el caso del volumen del cilindro, área de la base por altura, recuerden, muy similar al prisma. ¿Qué sucede? Que la base de un cilindro es un círculo. Por tanto, si es un círculo, podemos decir que el volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Bueno, una vez recordados estos aspectos importantes, pienso que estamos en condiciones de comenzar a hacer un ejercicio. Les voy a proponer el primero. Observen, el primer ejercicio es en el cilindro circular recto que se muestra en la figura. A, B y CD son diámetros de las bases. Si se conoce que AC es igual a 20 centímetros y el ángulo CAB es igual a 60 grados, calcula el volumen y el área total del cilindro. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar. Bueno, y pienso que les haya dado tiempo de copiar el texto del ejercicio e incluso hacer el gráfico, ¿verdad?, de esa imagen para que les ayude a entender el ejercicio. Vamos a ver entonces la solución.
Voy a virar hacia atrás un momentico para recordar que vamos a calcular el volumen y el área total. Y vamos a comenzar viendo los datos que tenemos. Nos dice que AC es igual a 20 centímetros y el ángulo CAB es igual a 60. Observen la figura. Ya hemos colocado esos dos datos y queremos hallar el volumen. Ajá. También tenemos en cuenta, ¿verdad?, que ahí hemos obtenido un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el cilindro es un cilindro recto. Por tanto, ABC es un triángulo rectángulo. Eso es importante, ¿verdad? Quiere decir que BC es perpendicular a B. Por eso es que tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a ver entonces, vamos a hallar el volumen. ¿Qué necesitamos para hallar el volumen? Primero recordar que la fórmula de volumen en el caso del cilindro es el área de la base por la altura. Vamos entonces a determinar qué necesitamos, qué tenemos y qué necesitamos. Recuerden que tenemos AC y tenemos el ángulo de 60 grados. Luego, tenemos que saber también que el área de la base es pi por el radio cuadrado. Vamos a utilizar los conocimientos que tenemos de trigonometría. Como tenemos el ángulo de 60 grados, podemos decir que el coseno de 60 grados, que recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de 60 sería AB, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa AC. ¿Para qué? Para hallar AB, que es el diámetro de la circunferencia de la base. Porque sabemos que si tenemos el diámetro podemos saber quién es el radio, que es la mitad. Luego, vamos a sustituir los valores que ya conocemos, porque el coseno de 60 es un medio, 0,5 por 20, y así de esta forma obtenemos que AB va a ser igual a 10 centímetros y por tanto el radio es 5 centímetros. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Bueno, espero que hayas podido copiar y además es importante también que en las figuras marquen los datos que tienen, ¿verdad? Para que les ayude en el análisis. Ya tenemos entonces el radio de la circunferencia de las bases. Ajá, se incorpora los datos. Vamos a continuar. Recuerden que lo que queremos hallar es el volumen. El volumen del cilindro. Pero para hallar el volumen del cilindro me hace falta el área de la base. Y ya tenemos el radio, por tanto, planteamos la fórmula del área de la base, sustituimos los valores que ya tenemos y podemos calcular y determinar que el área de la base es igual a 78,5 centímetros cuadrados. Ahora bien, triángulo ABC, que es rectángulo en B, tenemos también que el seno de ese ángulo va a ser BC sobre AC. ¿Por qué? Recuerden que el seno es la relación cateto opuesto sobre hipotenusa y a nosotros nos hace falta para poder determinar el volumen, hallar la altura. Por tanto, utilizamos esta relación. Sustituimos y ya tenemos el valor de BC, que en este caso, recuerden que aunque se encuentra en la superficie del cilindro, es una generatriz, pero coincide con la altura y por eso le llamamos altura, por ser un cilindro circular recto. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de volumen, puesto que ya tenemos el área de la base y ya tenemos la altura,
y podemos decir que la altura es igual a 1358,05 centímetros cúbicos. Pero recuerden que debemos de dar los datos, la solución, a partir de que los datos tienen dos cifras esenciales, la menor. Por tanto, vamos a hacer una reducción de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos para expresar el volumen con dos cifras esenciales. Le doy un tiempo para que puedan copiar. Bien, ya hemos determinado el volumen, pero nos faltan más datos, porque el ejercicio nos pidió el volumen y el área total. Recuerden que BC es la altura del cilindro, 17,32, y en el volumen, ¿verdad?, que nos dio 1358,05, lo que hicimos fue expresarlo en decímetros cúbicos para que este dato estuviera con dos cifras esenciales. Bien, vamos a continuar. Ahora, como vamos a hallar el área total sabemos que es 2 veces el área de la base más el área lateral. Conocemos el radio, conocemos ya el área de la base y conocemos la altura. Bueno, vamos entonces a disponernos a hallar el área lateral, que es lo que nos falta. Fíjense que ahí escribimos la fórmula para el área lateral. Sustituimos área total, sustituimos también, damos ese resultado con dos cifras esenciales. Bien, deben de haber observado el final, ¿verdad?, que dice área total es decímetros cuadrados. Continuamos entonces con otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio y la figura del ejercicio le doy un pequeño tiempo para que puedan copiar el enunciado.
Bien, han observado que estamos en presencia de un cilindro circular recto donde conocemos el diámetro, la cuerda AE. Me dicen que tengo un segmento oblicuo, el segmento EC, observen ahí aunque está en la imagen, que forma con la cuerda ED, un ángulo de 59,1 grados. ¿Qué me piden hallar? Calcular el volumen del cilindro, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente qué datos tenemos y qué necesitamos para poder hallar lo que me están pidiendo, que en este caso es el volumen del cilindro. Vamos a ver. Para hallar el volumen del cilindro, debemos recordar nuevamente cuál es su fórmula. Área de la base por la altura. Y recuerden que como estamos en presencia de un cuerpo cuyas bases son circulares, su área es pi por r al cuadrado. Y bueno, multiplicamos por la altura. Vamos entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el radio y la altura, ambas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que AD es igual a 15 porque me lo dan como dato. Por tanto, el radio es 7,5, es su mitad. Ahora, ¿cómo podemos hallar la altura? Bueno, es necesario calcular la longitud de ED primero. ¿Qué tenemos? En el círculo de la base AED, ese triángulo que está ahí es rectángulo en E, por estar inscrito en el diámetro. Es el teorema de Taylor que ustedes lo conocen perfectamente. Vamos a tomar esa nota para continuar. Bien, podemos continuar. Para hallar la longitud de ED, que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, por supuesto, ¿verdad? Porque los datos que tenemos nos los permiten. Tenemos entonces que AD es igual a 15, A es igual a 9, y por tanto, para hallar ED, decía, aplicamos Pitágoras, y ese resultado nos va a dar 12, por supuesto, cuando elevemos al cuadrado, extraemos raíz cuadrada, y obtenemos que ED es igual a 12 centímetros. Ahora, tenemos también el triángulo EDC, que ya habíamos hablado anteriormente de él. Y conocemos la amplitud del ángulo que forma la oblicua con la cuerda ED. ¿Qué nos permite hallar? Nos permite hallar la longitud de CD. ¿Cómo? A través de la tangente, ¿verdad? La tangente de ese ángulo que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Por tanto, vamos a despejar. Sustituimos la tangente de 59,1 grados, que recuerden debemos de ir a la tabla a buscar ese valor, y obtenemos que CD va a ser igual a la altura del cilindro, aproximadamente igual a 20 centímetros. Le doy un tiempo para que puedan copiar.
Fíjense, hemos realizado 2 ejercicios donde hemos utilizado en uno volumen y en el otro el área total. Vamos a hacer un ejercicio más, pero fíjense que en cada uno de ellos es muy importante que ustedes en la figura marquen qué datos tienen y entonces piensen qué es lo que necesitan para poder calcular lo que me están pidiendo. Vamos a ver un próximo ejercicio sobre el cuerpo cilindro. El ejercicio número 3. Le doy un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bueno, espero que les haya dado tiempo a copiar. Observen que el ejercicio me dice que en la figura representa un cilindro circular recto en el que los diámetros AB y DC de sus bases forman con sus generatrices un cuadrado ABCD. ¿Se imaginan cómo es, verdad? Dice, y su volumen, fíjense que en este caso me dan el volumen. Y debemos calcular el área lateral. Así está el cuadrado, ¿verdad? Ahí es el cuadrado que nos hablan. Y como dato tenemos ahora el volumen. Es importante que ustedes hayan interpretado correctamente el enunciado del ejercicio. Vamos a ver. Tenemos ahí de nuevamente el cilindro, volumen del cilindro, el cuadrado BCD, que lo tenemos ya de nuevamente en la imagen, ahora lo pusimos con otro color, ¿verdad? El centro, y ahí tenemos, por supuesto, se definen 2 radios. Vamos a ver qué utilidad tiene ese dato que nos dan el volumen, ¿verdad? El volumen del cilindro sabemos que es área de la base por la altura. ¿Qué necesitamos para hallar lo que nos piden? Sabemos que el volumen, tenemos el dato del volumen, sabemos a qué es igual el área de la base y sabemos además que tenemos que la altura, en este caso, ¿verdad?, es igual a 2R, lo dice la imagen, lo dicen los datos. ¿Qué vamos a hallar? ¿Qué nos necesitamos hallar ahí? Bueno, observen ahí cómo claramente si tenemos R al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado por el radio, nos va a dar el radio al cubo. Y sustituimos el valor de pi, que es aproximado, recuerden. De este producto obtenemos que el radio al cubo va a ser igual a dividir 6.280 por 6,28. De esta forma obtenemos que el radio al cubo sería 1000. ¿Qué debemos hacer entonces? Extraer la raíz cúbica. Si extraemos la raíz cúbica, lógicamente el radio de este cilindro va a ser 10. Es un dato que necesitábamos para poder hallar lo que nos están pidiendo. Les doy un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bien, como ya tenemos el radio, ¿verdad?, que es 10 centímetros, vamos a continuar para hallar lo que nos piden. Recuerden que área lateral va a ser el perímetro de la circunferencia de la base por la altura. Entonces,
Observen la imagen, ¿verdad? Vamos a desarrollar el cilindro para que recuerden que estamos hablando del área lateral, que esa área lateral es 2 veces pi por el radio, por la altura, porque es un rectángulo que tenemos ahí. Fíjense que tenemos la altura, pero la altura recuerden que es igual a 2 veces radio, ¿verdad? Ajá, ya lo habíamos trabajado en la diapositiva anterior. Eso nos da como consecuencia 4pi por r al cuadrado. Área lateral lo podemos obtener fácilmente, ¿verdad? Tenemos que es 1256 centímetros cuadrados. Hasta ahí lo que nos pedían, ¿verdad? El área lateral. Vamos a darle un pequeño tiempo para que puedan copiar y vamos a continuar. Fíjense, ustedes dirán, bueno, el área lateral ahí no está con 2 cifras esenciales, porque esa tarea es de ustedes. Yo quiero saber cómo ustedes van a expresar el área lateral del cilindro que me estaban pidiendo en 2 cifras esenciales. Si consideran que es conveniente cambiar de unidad de medida o si van a expresarlo en notación científica. Eso lo van a decidir ustedes. Bueno, hemos visto 3 ejercicios de cilindro, que pienso que los 3 han sido muy interesantes, pero nos faltan ver otros cuerpos. Vamos a ver el siguiente cuerpo. El siguiente cuerpo, que es un cono, que también ustedes lo conocen. Los vieron ya cuando estaban en la secundaria. Igual que en los cuerpos anteriores podemos encontrar conos rectos o conos oblicuos. Y el hecho de que sea oblicuo, como se muestra en la figura, es porque la altura no está en el centro de la base. Recuerden que en el caso del cono tiene una sola base y una superficie lateral. Vamos a seguir recordando aspectos del cono. Esto no tienen que copiarlo porque ya ustedes lo vieron. Solamente estamos recordando. Vamos a recordar además, observen ahí la base del cono. Ajá. ¿Qué será esta imagen que hicimos aquí? Lógicamente que esta parte es la superficie lateral del cono. Y ahí tenemos el vértice, ¿verdad? Del cono. Ahora, similar al cilindro, el cono va a tener segmentos que van a unir el vértice con los puntos de la circunferencia. Pero esos segmentos, que se llaman generatrices, no son iguales numéricamente a la altura, por supuesto, que es lo que pasaba en el cilindro. ¿Ven? O sea, claro, tienen que tener ese concepto. En el cilindro sí, pero en el cono, lógicamente, estas generatrices que se encuentran en su superficie lateral y que están dadas desde el vértice hasta los puntos de la circunferencia no son iguales numéricamente a la altura. Continuamos. Ahora, ¿cómo calcular? Vamos a ver que eso también es recordatorio. Área de la base por la altura sobre 3, parecido a la pirámide, ¿verdad? Solo que en el cono, fíjense que el área de la base es un círculo, por tanto, la vamos a determinar como pi por r al cuadrado. Área total entonces, área de la base, porque es una sola base, por el área lateral. Área de la base, repetimos, es pi por r al cuadrado. Área lateral, pi r por generatriz, o sea, la pirámide por el radio por su generatriz. Ahí lo tenemos en la imagen. Fíjense la relación que se establece ahí entre generatriz, altura y radio. ¿Qué les recuerda? Lógicamente, ¿verdad? Podemos aplicar, ahí hay un triángulo rectángulo porque estamos hablando de un cono recto. Y por tanto, establecemos una relación pitagórica. Generatriz al cuadrado va a ser igual a la altura del cuadrado más el radio al cuadrado. Un breve tiempo para que puedan copiar esas fórmulas que son importantes.
Bueno, una vez recordados estos aspectos esenciales del cono, que espero que hayan entendido perfectamente, podemos trabajar algún ejercicio de cono, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a ver a continuación. Ahí tienen un ejercicio de cono. Pueden copiar su enunciado, es breve. Por tanto, no les voy a dar mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a copiar el enunciado para resolver el ejercicio. Bien, fíjense que en este ejercicio me dicen que el cono, cuyo círculo de la base tiene un radio de 6 centímetros y se conoce el ángulo de abertura, ¿verdad? 6 centímetros y el ángulo de abertura, ahí está indicado el ángulo de abertura. Tenemos que hallar el volumen y el área total. ¿Qué elementos necesitamos? Ahí está, el área de la base y la altura. Ahora tenemos que ver si tenemos el área de la base o qué tenemos que hacer para hallar el área de la base, ¿verdad? El área de la base la podemos hallar porque tenemos el radio. Fácilmente, ahí está. ¿Y la altura? ¿Cómo podemos hallar la altura? Bueno, recuerden que el ángulo de abertura es 60, pero si trazamos la altura, ¿verdad? Vamos a obtener un ángulo de 30 grados. Y si obtenemos un ángulo de 30 grados y sabemos el radio, ¿cómo podemos hallar la altura? Bueno, estableciendo la relación correspondiente. Radio sobre altura, o sea que es la tangente de 30 grados. Observen ahí, despejamos la altura, sustituimos y obtenemos entonces que la altura es igual a 10,4 centímetros. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Bien, ustedes pudieron ver, bueno, inicialmente cómo planteé el ángulo de abertura, que era 60, ¿verdad? Y al trazar la altura, lo dividimos. Ese es el ángulo que se forma ahí entre las generatrices. Bueno, ya tenemos la altura. Vamos, pero tenemos que dar el volumen. Ese es el objetivo y el área total. Vamos a continuar. Como tenemos la altura, tenemos el radio, tenemos área, fíjense todos los datos que ya tenemos, ya podemos hallar el volumen, ¿eh? Sustituimos en la fórmula de volumen. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría la generatriz para ver el área lateral. La generatriz, ¿por qué sabemos que es 12? Bueno, porque si tenemos un ángulo de 30 grados y el radio es el cateto que se opone, entonces la generatriz, que es la hipotenusa, es pues el doble de la longitud de ese radio. Fácilmente podemos saber que la generatriz es 12. Breve tiempo para que puedan copiar. Bueno, espero que hayan podido copiar. Bueno, es posible que hayan estudiantes que hayan dicho, bueno, se podía hallar Pitágoras, y es verdad. Lo que generalmente
siempre que tenga el dato inicial es bueno trabajar con el dato, porque si cometimos algún error en los cálculos intermedios, pues nos volvemos a equivocar. O sea que siempre que sea posible, trabajamos con los datos iniciales, ¿verdad? Los datos que nos da el ejercicio, y así tenemos la seguridad de que la respuesta está más acertada. Vamos a continuar. Recuerden lo que nos pedían, lo que ya tenemos. Y por tanto, podemos hallar el área lateral porque ya tenemos la generatriz, ahí está. Podemos hallar el área total porque ya tenemos el área de la base y el área lateral, es sencillamente sustituir. Ahora en este caso, damos la solución de que el área total es 3,4 por 10 a la 2. Lo hemos expresado, ¿verdad?, en notación científica para poderlo expresar con dos cifras esenciales. ¿Pueden copiar? Breve espacio para eso. Observen, trabajamos ya el cilindro y el cono, por tanto nos falta un cuerpo por ver. Que vamos a ver los aspectos fundamentales de este cuerpo, es muy sencillo y pienso que no es necesario que hagamos ningún ejercicio de él, pero sí vamos a recordar que es la esfera. Ahí tienen su definición, ¿verdad? Y más o menos una ilustración de lo que nos dice la definición. Ahí está la esfera. De la esfera hay que tener en cuenta que la distancia de los puntos de la circunferencia del centro de la misma permanecen invariantes y que además todo punto de la superficie de la esfera equidista del centro. Es importante. También vamos a recordar cómo se determina el volumen y el área total de la esfera. Observen que ahí podemos hallar el área total como 4pi por el radio al cuadrado, o área total puede ser igual a pi por el diámetro al cuadrado. Pueden tomar esa nota rapidito y continuamos. Fíjense que lógicamente la esfera lo que tiene es área total, ¿verdad? Porque es un cuerpo que no tiene área lateral. Por tanto, por eso solamente tenemos ahí las fórmulas de volumen y de área total. Pero vamos a continuar con un ejercicio que no es de esfera, les decía, sino que es la combinación de los dos cuerpos que hemos dado anteriormente. Les pido que copien el enunciado, que es importante que lo copien, para, bueno, comenzar a resolverlo. Bien, ya deben de haber copiado. Observen que es una combinación del cilindro y el cono, ¿verdad? Porque, observen, hicimos una perforación y la perforación es cónica. Con los datos que tenemos vamos a ver cómo vamos a hallar el volumen de la pieza resultante. Fíjense que es la pieza resultante una vez hecha la perforación. Vamos a ver. Tenemos nuevamente aquí
el cilindro con la perforación cónica y los datos que nos da el ejercicio lo hemos ubicado en ella. ¿Qué necesitamos para conocer el volumen de la pieza resultante? Pues lógicamente el volumen del cilindro y el volumen del cono. ¿Para hacer qué? Bueno, lógicamente para después restarla. Conocemos entonces que el radio es raíz de 3. ¿Y por qué es raíz de 3? Fíjense que es el mismo teorema que usamos en el ejercicio anterior, pero a la inversa. Ahora tenemos la hipotenusa y por tanto conocemos que el radio es raíz de 3. Nos falta hallar la altura. La altura la vamos a hacer, la altura del cono y la altura del cilindro. Vamos a hallar una de ellas, ahí está marcado, que vamos a hallar primero la altura del cono, a través de la relación coseno. Como siempre, sustituimos y entonces podemos determinar la longitud del cono. Les doy un breve tiempo para que copien. Fíjense, ya tenemos la altura del cono. Vamos a continuar. Como tenemos la altura del cono, también sabemos la altura del cilindro, porque es el doble. Me dicen que este punto es la mitad, por tanto es el doble. ¿Ah? Recordamos nuevamente la figura. Recuerden que C es punto medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente sustituir, calcular el volumen del cono, hacer lo mismo para el cilindro y después que tengamos los dos volúmenes, pues vamos a sustraer, a restar, ¿verdad? Y podemos decir entonces que el volumen de la pieza resultante es aproximadamente 47 centímetros cúbicos. Breve tiempo para que puedan copiar. Fíjense, es importante que después ustedes vuelvan a revisar los ejercicios que hemos realizado. Fueron 5 ejercicios y en todos hemos aplicado las razones trigonométricas, los conocimientos trigonométricos que ya tenemos. Por tanto, estamos en condiciones de brindarle el trabajo, el estudio individual, que antes de hacerlo deben revisar todos los elementos que vimos en la clase. Vamos a ver su estudio individual, el cual van a copiar. Fíjense que aquí tenemos un problema donde no hay ninguna imagen. La imagen la deben de hacer ustedes. De acuerdo a lo que hemos hecho en la clase, pienso que puedan fácilmente, ¿verdad?, ubicar en la figura los datos que me dan. Importante aquí, me dicen analizar si es posible con 5 litros de pintura pintar ese cono. Eso es importante, tienen que saber qué es lo que me están pidiendo. Este es un primer ejercicio, un primer problema. Les voy a mostrar otro. Que este ejercicio sí tiene figura, ¿verdad? Ustedes lo que corresponderían es a ubicar los datos, como mismo hicimos en la clase, de esta figura.
Bien, fíjense, observen que tienen 2 ejercicios propuestos además de los del libro de texto, que en los iniciales que propusimos en el trabajo individual nos referimos al memento. Recuerden que el memento se encuentra al final del libro de texto y es importante que revisen el memento. Ahí están todas las fórmulas que trabajamos hoy, los cuerpos y las áreas de las figuras planas. Vamos entonces, le habíamos dicho también que además de este estudio individual, íbamos a trabajar o a darles a conocer, a reiterar los contenidos para el trabajo de control, y es lo que vamos a hacer ahora posteriormente. Veamos. Tenemos ahí los contenidos a evaluar en el trabajo de control. Observen, recuerden que en los 3 primeros encuentros que tuvimos cuando comenzamos esta transmisión, se realizó una sistematización donde tiene parte de estos contenidos que aquí están. Observen relación de pertenencia, inclusión, operaciones en conjunto, incluyendo los intervalos, inecuaciones cuadráticas sencillas, concepto de función como correspondencia o como conjunto de pares ordenados. Es bueno que tomen nota para que sepan qué contenidos deben estudiar. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Fíjense que además de los aspectos que habíamos puesto, también tienen función cúbica, modular proporcionalidad inversa, dada la ecuación obtener las propiedades o viceversa, y aplicar las relaciones en triángulos rectángulos, resolución de ejercicios y o problemas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando hasta ahora. Le doy un breve tiempo para que puedan copiarlo. Voy a proponer posteriormente algunos ejercicios del libro de texto que deben de hacer para prepararse con respecto a estos contenidos. Fíjense que hacemos la aclaración que el examen de revalorización se evalúan todos los contenidos de grado, es decir, hasta cálculo del cuerpo, que es lo que terminamos, o sea, acabamos de dar hoy. Es importante esta aclaración. Ustedes además deben de utilizar libro de texto, todas las clases que hemos dado, y le proponemos además estos ejercicios del libro de texto, los cuales pueden copiar. Bueno, fíjense que hemos orientado un grupo de ejercicios. Es importante que ustedes revisen primero el texto, hagan los ejercicios. Además, como siempre decimos, pueden acceder al portal Cubeduca, y tienen su dirección los que no han accedido nunca, porque ahí van a encontrar temas, actividades de aprendizaje, es decir, ejercicios resueltos, son interactivos, que ustedes lo pueden resolver y ver la respuesta.
y van a encontrar además algunos resúmenes y ejercitaciones que se han elaborado para esta etapa, por tanto que les va a servir a ustedes para poderse preparar cada vez mejor. Confiamos en que sigan todas nuestras orientaciones, que puedan hacer todos los ejercicios y bueno, además, cualquier duda que tengan también pueden acceder al repasador virtual, donde siempre habrá un docente dispuesto a ayudarlos, a orientarlo tanto a usted, a la familia como al profesor. Quiero decir que con esta preparación que he tenido y un poco de estudios que ustedes también hagan, estamos en condiciones de asumir cualquier evaluación. Nos vemos entonces en otro próximo encuentro.